Después de la salida de la base de Estados Unidos de Manta en el 2009, Ecuador no volvió a ver militares de Estados Unidos en su territorio. Las relaciones bilaterales se intensificaron con el fin del correísmo, aunque se trataba de visitas protocolares. Pero desde diciembre del 2025, la cooperación y llegada de equipos militares ha sido frecuente. Esta semana, Estados Unidos y Ecuador anuncian operaciones conjuntas en contra del terrorismo en suelo ecuatoriano. El Comando Sur asegura que se toman medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia, corrupción en todo el hemisferio. Desde el Ministerio de Defensa de Ecuador no se ha profundizado sobre la operación al considerar que es de carácter reservado. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre las implicaciones. Y ha sido en un comunicado, el Comando Sur señaló que las acciones constituyen un poderoso ejemplo de compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo. Señalan que es una importante ampliación de los ataques unilaterales del ejército en contra de embarcaciones que se han dado en el Mar Caribe, en el Pacífico, orientadas que son prioridad para el gobierno de Donald Trump y que además han sido señaladas estas embarcaciones de transportar drogas. Las imágenes publicadas muestran helicópteros desplegados, un video de vigilancia de figuras caminando hacia los helicópteros en tierra. En Ecuador, recordemos, los lobos, los choneros son los principales grupos criminales que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en septiembre del 2025. El pasado lunes, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, estuvo reunido con el presidente Noboa en el Palacio de Carondelet. La visita del general Donovan al Ecuador realizada del 1 al 2 de marzo fue su segundo viaje a la región desde que asumió al mando del Comando Sur el 5 de febrero, lo que subraya el papel del Ecuador como socio clave en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas, así como por sus esfuerzos para fortalecer la seguridad del hemisferio occidental. Los líderes dialogaron sobre la colaboración continua para enfrentar amenazas comunes y explorar oportunidades para ampliar la alianza bilateral en materia de seguridad. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en ángulo. Voy a dar la bienvenida en Ecuador a Daniel Pontón, profesor del Instituto de Altos Estudios en Ecuador. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, señor Pontón. Hola, un saludo muy cordial y gracias por la invitación. Gracias también a Chris Dalby, analista en seguridad, periodista además enfocado en todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Gracias por estar con nosotros aquí en Ángulo. Muchísimas gracias por la invitación, Ruth. Gracias a los dos por participar. Empiezo con Daniel. Las operaciones conjuntas que han sido anunciadas. ¿Quién tiene realmente el mando en territorio ecuatoriano? Estamos hablando de Estados Unidos, Ecuador. ¿Cómo se explica esto para nuestra región? Antes de citar también lo que ha dicho el secretario de Guerra de los Estados Unidos hace pocos minutos con respecto a la lucha frontal que mantiene Estados Unidos en contra del narcotráfico en todo el hemisferio. Ahora, el punto que vamos a analizar es Ecuador particularmente. Adelante, Daniel. Bueno, sí, de acuerdo con lo que usted ha planteado en el antecedente de esto, y me parece que hay que conectar lo viejo, básicamente, la decisión del gobierno de Correa de cortar relaciones en su momento con Estados Unidos y sobre todo la polémica decisión sobre la salida de base de Manta. Pese a que ese gobierno se restablecieron relaciones antes de su salida, fueron como de carácter más protocolar y de apoyos más esporádicos. A partir de la salida de él, se ha venido trabajando en un esfuerzo, eso ya más como un tema más próximo, de trabajo conjunto con los Estados Unidos, tanto con el gobierno de la primera administración de Trump como de Biden, donde se lograron algunos avances importantes en materia de acuerdos, por lo menos, suscripción de convenios y de acuerdos de cooperación, donde claramente se estipulaba la posibilidad de operaciones conjuntas entre
Fuerzas Armadas o Fuerzas del Orden estadounidenses, como el caso del Ecuador con la policía y las Fuerzas Armadas del Ecuador, ¿no? Y también hay que ponerlo en un contexto actual, obviamente el estilo de Trump respecto al tema del narcotráfico ha marcado una, digamos, una discusión profunda sobre las formas y básicamente está claro que el tema, por ejemplo, lo que pasó en el segundo semestre del año pasado respecto a Venezuela, las operaciones en el Caribe y las formas de control que se estableció ahí, básicamente desde el punto de vista de bombardear naves, ¿no? Supuestamente con cargamentos de cocaína, fue una característica muy particular de él. Y ese interés ahora se replica en el Ecuador. Hay una conciencia bastante clara de parte de los dos países de que actualmente el Ecuador es un epicentro bastante complejo y bastante prolífico en materia de narcotráfico. Y me parece que ahí sobre eso se ciñe básicamente la cooperación actual, ya concatenando acciones de trabajo conjunto, ¿no? Entre las dos digamos, países, y cooperativos muy directos sobre minería ilegal y sobre todo lo que tiene que ver con operaciones narcodelictivas en la parte marítima, ¿no? Estamos hablando del Golfo de Guayaquil, entiendo que eso tiene que ver con control de rutas de narcotráfico que utilizan puertos clandestinos o mecanismos informales para poner droga en los sitios de consumo mundial. Y me parece que esa es un poco la estrategia que se busca, ¿no? Habrá que ver si esa estrategia se sostiene en el tiempo, porque, bueno, la historia del narcotráfico y del combate nos tiene clara un ejemplo de que esas estrategias por lo general son de corto plazo y al final el narcotráfico lo que hace es se reconfigura y toma otras posiciones y otras formas de operación, ¿no? Voy a darle la palabra ahora a Cris inmediatamente para ponerlo en un contexto para América Latina. La presencia del Comando Sur está marcando cooperación técnica y lo pregunto porque hay cierto sector que cuestiona, por ejemplo, el hecho de mostrar un video sin contexto, sin un resultado verificable. Además, ¿cómo se da este tipo de operaciones y qué es lo que finalmente se espera de estos operativos conjuntos que, como digo, han empezado a ser oficiales desde que lo anunciaron el pasado 3 de marzo? Gracias por la pregunta. Sí, lamentablemente este video es típico de una Casa Blanca que no tiene un plano de acción a largo plazo en América Latina. Sí, es verdad que Ecuador y Estados Unidos, en varios gobiernos, hasta el gobierno Obama hasta hoy en día, tienen varios acuerdos para cooperación en áreas que sean técnicos o de seguridad o de inteligencia o de planificación de operaciones contra el narcotráfico. Muy bien. Y ahí el aporte de los Estados Unidos es indispensable para Ecuador, que, como bien se sabe, no tiene la capacidad solito de enfrentar a que sean los cloneros, los lobos o los comandos de la frontera. En ese contexto, la llegada de los Estados Unidos y su expertise está muy bienvenida. Pero es muy típico de esta Casa Blanca de ver operaciones contra el narco a muy corto plazo. Lo que vimos en los bombardeos o los ataques a los buques en el Caribe o el Océano Pacífico es que el Donald Trump después de eso declara tipo una victoria. Dice que americanos se quedan más seguros por matar no sabemos si son inocentes o no. Igual con el rapto del presidente Maduro o el asesinato del Mencho. Claro, en isolación podemos decir sí, estas operaciones son positivas porque quitan de la mapa del crimen organizado a dos personas con bueno, un tamaño muy influyente. Pero sin una visión a largo plazo, sin contextualizar estas operaciones en una cooperación sobre años que piensa en cómo reducir el poder del narco en varias formas, yo creo que lamentablemente la cooperación con Ecuador va a fallar. Sí, pueden detener o matar a varias personas, pueden incautar varias toneladas de cocaína, pero eso no influye en nada, ni la demanda, ni el poder que tienen las pandillas en Ecuador. Gracias por esa postura. Voy a saludar e integrar en el panel también a Daniela Valareso, exintendenta de Pichincha y secretaria de Seguridad de Quito. Gracias por estar con nosotros, Daniela. Un gusto tenerla aquí en el programa Ángulo. Hola Ruth, muy buenos días. Es un gusto para mí estar aquí.
Daniela, gracias por estar aquí. Estamos viendo posturas diferentes con respecto a estos operativos conjuntos entre Estados Unidos y Ecuador. ¿Va a fallar? ¿No va a fallar? Con usted quiero comentar sobre lo que ha dicho hace pocos minutos el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de los Estados Unidos, frente a líderes militares de todo el hemisferio, lo decía ahí, había un representante también de Ecuador, el ministro de Defensa, sobre la lucha contra el narcotráfico en toda la región. Y dice, esta es una prioridad del presidente Donald Trump, ha explicado cómo opera, por ejemplo, el Tren de Aragua en Estados Unidos, envenenando a sus ciudadanos, lo ha dicho, y cómo estos criminales desestabilizan todo el continente. Escuchamos a Pete Hegseth estas declaraciones y volvemos, Daniela, a comentarlo. Esta es la esencia de la doctrina Monroe. El poder externo no puede interferir en nuestra región. Es lo que anima a Trump a defendernos hoy. Más de 1 millón de americanos fueron matados por el fentanilo, la cocaína y otras drogas. Millones de ilegales invadieron nuestras fronteras, desestabilizando las naciones de todo el hemisferio. ¿Cómo ve usted de esta actuación, Ecuador, Estados Unidos, que activan operaciones conjuntas? Y también pues preguntarle sobre Hegseth, que ha hablado sobre los ataques del Comando Sur en contra de narcolanchas en el Pacífico, en el Caribe. Y dijo que la operación Lanza del Sur está siendo un éxito, que han estado semanas prácticamente sin interceptar lanchas cargadas con droga en estas aguas, precisamente por un despliegue militar, por la presencia de Estados Unidos. Sí, bien, efectivamente, Ruth, nosotros como ecuatorianos y analistas en temas de seguridad, nos satisface ver que ya haya acciones concretas en contra del crimen organizado en el país. Hemos tenido alrededor de 2 años una expectativa a través de la creación del Plan Fénix de tener ya estas articulaciones. Ciertamente es un trabajo que se viene realizando hace algún tiempo. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Lasso ya se hizo estos acercamientos con los grupos militares de Estados Unidos para que puedan aportar en el combate a estas bandas de delincuencia organizada en el país. Y ciertamente ahora estamos viviendo un inicio de este trabajo de coordinación internacional. También hay que recordar que hubo una consulta popular realizada hace algunos meses en la que el pueblo ecuatoriano determinó a través de su ejercicio democrático del voto que no estaba de acuerdo con la implementación o la creación nuevamente de las bases militares extranjeras en nuestro país. Lo que da como resultado que estamos conscientes que si bien se necesita ayuda por estar en un país que se encuentra entre los 2 países mayores de producción de cocaína a nivel mundial, se requiere una ayuda transnacional porque el crimen organizado es transnacional. Eso no significa que estamos avalando de ninguna forma la intromisión en la democracia o que estas medidas por así llamarlas, que tienen que ver con la seguridad externa y también con la seguridad interna, vayan a mermar en algún momento las instituciones democráticas o se tome esto como un marco de adaptación democrática por tener como batuta la lucha contra la seguridad. Pero estamos aplaudiendo que empiece a haber resultados de un plan que se anunció hace 2 años. El Ecuador entero, Chris, ¿por qué usted tiene esa corazonada? Quizás no resulte como se espera. Y después de escuchar además la exposición de Daniela, ¿cuáles son las aspiraciones que se tiene en Ecuador? Las aspiraciones además que hemos escuchado de Pete Hegseth en cuanto a territorio estadounidense, pero que trabaja directamente con quienes alteran o desestabilizan todo el hemisferio, y que gracias a las acciones en conjunto con Estados Unidos, esto de atacar a las narcolanchas que llama Estados Unidos en el Pacífico, en el Caribe, son elementos disuasorios. Así lo ha afirmado hoy Pete Hegseth. Yo estoy totalmente de acuerdo con Daniela, que la ayuda de los Estados Unidos es muy necesaria para Ecuador en este momento. No solo una cooperación con los Estados Unidos, pero con México, con Colombia, con Perú. Es necesario una estrategia pues transamericana para encontrar toda la cadena de suministro que entra en el narcotráfico. De eso no hay duda. Pero la forma en cual la Casa Blanca en ese momento
y la operación en América del Sur está pasando, está organizándose. Dicen que es para decapitar el suministro global de la cocaína en su origen, en sus puntos de origen. Pero la forma en cual lo hacen muestra, para mí, en mi opinión, que el presidente Trump solo está buscando soundbites, solo está buscando victorias simples para comunicarlas al público americano en un año electoral en Estados Unidos, donde el Partido Republicano está perdiendo terreno, perdiendo popularidad, y no le importa mucho lo que va sucediendo en los países como Ecuador, México o Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, el presidente Trump está muy orgulloso que la presidenta Rodríguez está ahora colaborando con Estados Unidos. Muy bien, pero ¿por qué lo hace? Por miedo de ser la próxima a ser capturado como el presidente Maduro. Nada ha cambiado dentro de Venezuela en términos de la corrupción, en términos del vínculo de este gobierno chavista con el crimen organizado. Igual en Ecuador, sabemos muy bien el nivel de corrupción que existe a nivel local, provincial y nacional, que es la corrupción en las cárceles, en la policía. Excelente que el gobierno americano está pagando billones para capacitar y formar y mejorar las condiciones en Ecuador para ir contra el narco. Pero ¿con quién están colaborando? ¿Cuál será el legado de esta despesa en 6 meses, en un año, en 5 años? ¿Será verdaderamente una captura importante o una fragmentación de las pandillas importantes en Ecuador? ¿O será solo un panorama mucho más complicado por la intervención americana y más dinero y más corrupción y más formas de esconder la realidad de la relación del nexo político criminal en Ecuador? Es eso que me da miedo. Ya, Daniel, quiero conocer su criterio con respecto a lo que ha afirmado o esta inquietud, este temor que tiene Chris y preguntarle además, ¿estamos ante una ofensiva estructural o ante un gesto simbólico para enviar mensajes? Bueno, por la impronta y por la característica, el estilo de gobernar de Trump, me parece que más nos quedamos en lo segundo, ¿no? Básicamente, envío de mensajes y utilización de la narrativa de la guerra contra el narcotráfico como un mecanismo de apalancar, digamos, eh, a- eh, filiaciones políticas, respaldos políticos y en el caso de la región también cumplir algún tipo de interés geopolítico que tenga sobre la región, como el caso de Venezuela, casi que básicamente tenía la extracción de Maduro y bueno, y ubicar a un régimen que actualmente está funcionando como gobernante, pero con básicamente toda la región se quedó absorta cuando se dio ese desenlace, ¿no? Me parece que el problema aquí en el Ecuador es mucho más complejo. Nosotros debemos preguntarnos por qué el Ecuador llegó a ser lo que es. Yo siempre he dicho, sacar droga en los últimos 10 años en el Ecuador es relativamente barato, más barato que sacarlo por Colombia. Por eso es que Ecuador se ha especializado en este tipo de rol, ¿no? De la cadena de valor del narcotráfico. Y para ello, algo que me parece importante es que el principal destino de la droga que sale por Ecuador es Europa. O sea, las incautaciones que se hacen en el Ecuador con destino a Europa y las que se incautan también en Europa son preferentemente de Ecuador. El flujo de droga que sale de Ecuador hacia Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, ¿sí? Y el gran problema que tiene el Ecuador, y yo no sé si estas operaciones militares conjuntas que básicamente buscan neutralizar objetivos, lanchas y minería ilegal, etcétera, apuntan a corregir un problema estructural que tiene el país respecto al tema de los puertos. El tema de los puertos se ha constituido en una especie de ecosistema criminal que ha sido muy complicado al Ecuador revertir esa situación. Y eso tiene que ver también con temas de corrupción, lavado de activos y básicamente el funcionamiento de sus instituciones claves para controlar esto. Si es que la estrategia apunta a eso, bienvenida. Si solamente nos quedamos con la mera capacidad de generar propaganda o elementos comunicacionales, me parece que esto en el tiempo no va a tener resultados y vamos a permanecer y va a haber un reacomodo y una rearticulación, una reconfiguración de las estructuras criminales que ciertamente en este año se esconderán o buscarán aplacar un poco su incidencia sobre el Ecuador y posiblemente el próximo año ataquen con más fuerza. Vamos a citar
algunos de los operativos que se han dado en las últimas horas. Tras este anuncio de la cooperación Estados Unidos-Ecuador, ha sido vía Instagram, redes sociales, como ahora se acostumbra también a informar a la ciudadanía. El gobierno ha dado cuenta sobre un operativo que la Policía Nacional ejecutó. Dice esta publicación: se incautó cerca de $1 millón en efectivos, vehículos considerados de alta gama, joyas, lotes de joyas y armas. Y lo acompañaban por este video, hablaban de una estructura delictiva que, dice el gobierno, operaba como tentáculos de la mafia albanesa en el Ecuador. Así también se encargaba de contaminar, dice esta publicación, contenedores en los puertos del país con droga para ser enviados a destinos internacionales. Y esta era la alocución que daba sobre este tema en sus redes sociales también el presidente Noboa. Ecuatorianos, hoy el mundo ha sido testigo de un resultado contundente. Luego de 1 año y 8 meses de investigación, la Policía Nacional del Ecuador, con el apoyo de Europol y la DEA, ejecutó 26 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro. Como resultado, 16 personas fueron capturadas e incautamos cerca de $1 millón en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas vinculadas a estas estructuras criminales. Esta operación permitió desarticular una red internacional de narcotráfico relacionada con los lobos. Daniela, hace un momento Daniel Pontón decía, ¿cómo llegamos a esto en el Ecuador? Claro, somos más baratos desde puertos que otros países, también se ha permeado de una forma increíble el narcotráfico, la mafia albanesa, increíble, estar hablando de la mafia albanesa en el Ecuador, ya operando desde hace algún tiempo además, según dicen las autoridades. ¿Cómo se medirá, Daniela, el éxito de estas operaciones en conjunto que dice el presidente Noboa se llevan a cabo por información y trabajo de la DEA también con militares y policías ecuatorianos, más allá de los anuncios de incautaciones que puedan darse o aprehensiones que después pues resultan que el operativo no conjuga con lo que hace el sistema judicial en cuanto a sentencias o a penas? Bien, Ruth, sí, efectivamente, como dice Daniel y como dice Cris también en sus acertadas exposiciones, para mí y para nadie es desconocido que en el Ecuador somos expertos en incautar droga. Cada año nos sentimos mucho más exitosos mientras más toneladas de droga estamos incautando. Y eso, en lugar de enorgullecernos, debería llamarnos profundamente la atención porque quiere decir que sigue siendo permeable nuestras fronteras, nuestros puertos. De hecho, al ser catalogados por el continente europeo, hablo del continente porque son varios países que nos catalogan como un país exportador, de los mayores exportadores de cocaína para Europa. Esto debería preocuparnos ciertamente, tal como usted lo expone. La mafia albanesa ya es parte del crimen organizado en nuestro país a través de las estructuras que nosotros conocemos, como los lobos y también los choneros y los tiguerones, que están también peleando por estas rutas del narcotráfico y a través de sus estrategias criminales, que suelen estar siempre un poco más adelante de las estrategias de las fuerzas de seguridad de nuestro país, llegan a consolidarse como grupos de delincuencia organizada ya aquí. Ahora lo que yo preveo es que debemos aprender también de las experiencias en la región y dejar de pensar que somos un país pacífico. Eso dejó de ser una realidad hace algunos años en nuestro país. Entonces, aprender de lo que está sucediendo en México, por ejemplo, en Jalisco, cuáles son las retaliaciones que pueden tener este tipo de operativos, que si bien en este momento es lo que se requiere en términos de seguridad, a largo plazo, al evaluarlo, tenemos que también ver las consecuencias sociales que esto va a traer en el día a día, en la seguridad ciudadana. Por ejemplo, aumentan los homicidios y lo que es peor, que a veces silenciosamente el crimen empieza a expandir sus tentáculos en las fronteras, dentro de la minería ilegal, y no logramos más que incautar y detener a ciudadanos, pero las rutas del narcotráfico, las rutas económicas, como decía Daniel, siguen estando olvidadas o poco tratadas por las instituciones de nuestro país, que son las llamadas a combatir estos flagelos. Entonces, creo que uno de los mensajes importantes que podemos recibir ahora es
prepararnos para lo que viene después, entendiendo que ya no somos un Ecuador pacífico, entendiendo que tenemos a miembros del crimen organizado que son estructuras fraccionadas de la mafia albanesa que están controlando nuestros puertos y ponerle mayor atención en lo que se viene después como retaliaciones por los constantes operativos que el presidente Noboa ha indicado que va a suceder. Ya no podemos seguir pensando en estas teorías de hace 5 o 6 años. Hay que estar preparados con la comunidad para tener ya realmente una estrategia de prevención de crimen o de reacción al crimen de lo que va a pasar en las comunidades. Cris, ¿se está atacando la cadena financiera del narcotráfico o solo el eslabón es operativo? Es un poco de los dos. Hemos visto en el último año, yo creo que hemos descubierto, sobre todo para los globos, el impacto internacional que ya tienen fuera de Ecuador y fuera de América Latina. Con la captura de alias Pipo en España, con esta operación ahora con la mafia albanesa en Bélgica y los Países Bajos, donde yo vivo. Eso sí es muy alarmante. Y para atacar esta cadena, que sea financiera o operativa y logística, es necesario internacionalizar este combate, sin duda. Y también, voy mucho a Guayaquil, hablando con amigos, compañeros en Guayaquil involucrados en la industria marítima, me dicen, sí, los Estados Unidos quizás no son la mejor opción, pero no hay otra opción, no hay nadie más que nos pueda ayudar. Y Ecuador solo está perdiendo este combate, con la situación en Guayaquil, en Durán, en El Oro y otras partes del país. Muy bien. Y perdón de llevarle a un otro país, pero, por ejemplo, Paraguay, que también es un país llave para el narcotráfico y la ruta de la cocaína, muy diferente de Ecuador en su posición internacional, pero también un país importante. Ahí el acuerdo que ha firmado los Estados Unidos da una impunidad completa por cualquier crimen cometido por Fuerzas Armadas americanas. Y eso es ahí que tenemos que tener un poco este debate filosófico. Y yo sé que muchas personas ven eso como una pérdida de tiempo, de hablar de filosofía o de ética legal cuando hablamos de un país en crisis como el Ecuador. Pero todas las incautaciones del mundo, todos los arrestos del mundo no hacen nada a largo plazo para la salud de Ecuador si no estamos construyendo las bases de un país democrático, de un país que está atacando las razones por el crimen organizado a la raíz, dando opciones económicas a jóvenes en lugares pobres de Ecuador, trabajando con Europa, trabajando con Estados Unidos para también cortar la demanda que existe en estos países, para trabajar con las empresas marítimas, con las empresas de exportaciones, para una supervisión mucho más regular en la cadena, por ejemplo, de bananas, que sabemos, o de plátanos, que sabemos son el primer mecanismo de exportación. Y es ahí donde en el Plan Fénix, en las articulaciones del presidente Noboa y del presidente Trump, yo veo una falta de consideración de largo plazo. Yo veo, como dijo Daniela, una reactividad y un deseo de mostrar resultados que se ven bien en un programa de noticias, pero que cuando se acumulan no cambian mucho. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Sigo inmediatamente con mi panel. A propósito, vamos a citar el toque de queda en un contexto de operaciones militares con aliados de la región. Ya ha sido anunciado del 15 al 30 de marzo. Hay algunas provincias que van a tener que quedarse en sus casas. Y también voy a hablar inmediatamente con mi panel, no puedo dejar de citarlo. El hecho de que Ecuador ha expulsado en las últimas horas al embajador de Cuba, retira también a su representante en La Habana, una medida que ordena la salida del país de esta delegación cubana. Les ha dado un plazo de 48 horas. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. En sus casas. Estamos en una guerra, estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos, así que es fundamental y necesario que permanezcan en sus casas en los horarios que el señor presidente ha dicho, que es a partir de las 11 de la noche que comienza el toque de queda y hasta las 5 de la mañana, desde el 15 de marzo hasta el 31 de marzo. Declaraciones del ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg. Estamos en guerra.
decía, pide a la ciudadanía quedarse en casa durante un toque de queda en el contexto de operaciones militares con aliados de la región. Esto va a ser del 15 al 30 de marzo. Guayas, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo estarán con esta medida. Daniel, estos estados de excepción, toques de queda, además que se han hecho prolongados ya en el Ecuador, dicen algunos, erosionan derechos, pero no se resuelve el problema de fondo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, desde el punto de vista de la situación que vive el país y el alarmante nivel de violencia que estamos viviendo, podría darse por justificado, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con usted, no es la primera vez que se lo hace y se lo he venido sosteniendo. Yo he dicho por varias veces que el Ecuador vive en estado de excepción permanente y realmente ya ni siquiera sabemos cuándo hay un estado de excepción y cuándo no, simplemente nos enteramos de que se renueva o se refuerza alguna cuestión con alguna medida más extraordinaria como por ejemplo un toque de queda, que de hecho también lo vivimos ya en la época de Guillermo Lasso y que los resultados son extremadamente parciales, vimos, ¿no? Por lo general son repliegues estratégicos del crimen, 1 o 2 meses y la cuestión vuelve otra vez a ponerse como viene. Y es porque realmente no se está atacando las causas de base estructurales de la violencia en general. Yo creo que ese es el gran problema que tiene el país. Y la estrategia antinarcóticos, que obviamente es necesaria, necesita anclarse a este tipo de situación, que el gobierno de Daniel Noboa lo sabe, que es su gran, digamos, déficit, ¿no? Yo también quisiera plantearle el asunto, bueno, no me lo he preguntado, pero el tema de las operaciones conjuntas con Estados Unidos también tiene que ver con la situación con Colombia, ¿no? La guerra comercial que Ecuador está llevando con Colombia desde el mes de enero a propósito del supuesta reclamo al Ecuador sobre el tema del control fronterizo colombiano, me parece que debe ser analizado en ese contexto. Me parece que ahí se incorporan también elementos políticos de presión sobre el gobierno colombiano, toda vez que es un hecho a voces que Colombia, la producción de cocaína es histórica, ¿no? Tiene récords históricos y me parece que desde la clave hay una aspiración legítima en ese sentido, pero la pregunta es, ¿bajo qué medidas se puede lograr esto? Si es con una presión de este tipo, bajo ciertas acciones que son muy unilaterales, o si realmente se debe reforzar los mecanismos de cooperación. Y tomando en cuenta que también Colombia tiene tengo entendido, mes de junio ya un proceso eleccionario donde se va a elegir un nuevo presidente, lo cual podría estar, este tipo de operaciones podría un poco abonar en ese escenario, no presionar sobre el caso de Colombia para que la elección se decante a favor de los intereses estadounidenses, ¿no? Voy a darle la palabra a Chris, algo que acotar con respecto a esto. Primero, lo que ya se mencionaba aquí, 50% de aranceles, porque, dice Noboa, el gobierno de Petro no está haciendo lo suficiente para la lucha contra el narcotráfico, eso por una parte, y segundo, lo del toque de queda que ha sido decretado ya del 15 al 30 de marzo. Para mí, no podemos pretender que el ejército solucione lo que la fiscalía no puede. Un toque de queda sí puede funcionar en el corto plazo y estoy seguro que con el objetivo casi militar, que es limpiar las rutas o limpiar las marcas obvias del narco en las 4 provincias, el presidente Noboa va a poder decir que fue un éxito el toque de queda. Pero de nuevo, es una suspensión de derechos humanos, es una suspensión de garantías constitucionales y sabemos muy bien en muchos otros países de América Latina, que sean Jamaica, que sea Venezuela, que sea Colombia, hasta México hoy en día, estos toques de queda se quedan. Es muy difícil para un gobierno que depende de estados de emergencia o de toques de queda para mostrar que está haciendo algo. Está muy difícil para estos gobiernos salir de este hábito. Y ahí es lo que me da un poco de miedo, porque las bandas no desaparecen durante un toque de queda, se mutan. Si hay un toque de queda de noche, van a operar de día, usando servicios de entrega, infiltrando instituciones, usando varias formas para mover su droga y hacer su negocio criminal bajo otro contexto. Por ejemplo, en el puerto de Guayaquil sabemos muy bien, no se habla mucho, pero sabemos muy bien, que las guardacostas son llaves para llevar cocaína a los barcos lejos en el mar, en alta mar. Lo sabemos muy bien. Pero detenciones y investigaciones dentro de estas instituciones militares o de policía no se hacen. Sí, hay casos individuales, pero una limpieza permanente, una supervisión anticorrupción permanente dentro de estos cuerpos no existe.
Y ahí un toque de queda, pues es una solución, sí, temporaria. Y de nuevo, para mí el presidente Noboa no está haciendo o no está convenciendo el mundo, ni yo, ni muchos en el pueblo ecuatoriano, que tiene una visión a largo plazo, que sea el Plan Fénix, que sea colaboración con los Estados Unidos o otra cosa. Vamos aquí a ir a un pequeño corte comercial, regresamos enseguida. Esto es Ángulo. En este bloque vamos a hablar de la decisión del gobierno de Ecuador de declarar persona non grata al embajador de Cuba, a Basilio Antonio Gutiérrez García, a otros 21 miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión en Quito. Ha sido la Cancillería, mediante una nota publicada, que concedió 48 horas para que abandonaran el país, contadas desde la notificación formal. Ya mismo vence ese plazo. El documento no expone alguna razón de esta expulsión, lo que está permitido en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que faculta a cualquier Estado declarar persona non grata a un diplomático sin tener que motivar su decisión. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha rechazado esta decisión, la considera arbitraria e injustificada, señala que se trata de un acto inamistoso, sin precedentes, que daña las relaciones históricas que han tenido ambos países. Esto ocurre a días de la reunión que va a tener Donald Trump con gobernantes de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de El Salvador, de Ecuador, Daniel Noboa, de Honduras. Esto será en Miami el próximo 7 de marzo. Y bueno, luego de que fuera ordenada esta expulsión de la misión diplomática cubana, el presidente de Ecuador ha publicado en sus redes sociales este video que están viendo ustedes, donde se confirma la quema de documentos en la Embajada de Cuba en Quito. Ahí se ven imágenes de un hombre sacando documentos de una bolsa de plástico y luego colocarlos en una como especie de parrilla ubicada en una terraza del edificio diplomático. El presidente ha escrito en su cuenta de X, para hacer alusión a lo ocurrido, parrillada de papeles. Ha puesto. Seguimos aquí en Ángulo. Daniela, no está en duda la capacidad que tiene el jefe de Estado para tomar este tipo de decisión, pero lo que se comenta hoy a nivel de discusión en el país es que no se ha dicho a Ecuador alguna mínima razón para tomar esta decisión diplomática tan severa. El problema aquí es la quema de los papeles, que también ha sido discutida, o el hecho de que no se haya dado algún tipo de explicación a la ciudadanía con respecto a declarar persona non grata al embajador de Cuba. Así es, Ruth. No tenemos conocimiento de las razones que motivaron al presidente para tomar esa decisión. El día de hoy le hicieron una entrevista en la que los entrevistadores, en lugar de consultarle los motivos, más bien se dedicaron a hacerle otro tipo de preguntas, pero hay que recordar lo que dice la Convención de Viena, y es que a lo mejor los asesores del presidente no le están informando que luego de la toma de decisión del Ejecutivo, que está avalada por esta misma convención, hay algunos protocolos que se pueden tomar con la información clasificada, y uno de estos son, por ejemplo, clasificar aceleradamente los archivos propios de la embajada, trasladar la documentación prioritaria a la Cancillería del país que acredita, es decir, a Cuba, destruir papeles sensibles o documentación sensible, y también inutilizar o resguardar los dispositivos electrónicos. Es decir, una vez que se toma esta medida, el embajador que está en este país puede tomar todas estas medidas, y el grupo diplomático también. Eso es, al parecer, la orden que se le ha dado a la persona que se ve en el video quemando estos papeles a raíz de la decisión del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, hasta el momento no podemos saber cuáles fueron las motivaciones, por lo tanto, hacer un análisis al respecto en este momento es imposible porque no conocemos cuáles son estas motivaciones. Pues yo creo que hay un vínculo obvio entre la decisión esta semana de colaborar con los Estados Unidos y esta expulsión del embajador de Cuba. La próxima semana hay un encuentro en Miami entre el presidente Trump y muchos líderes, presidentes de toda América Latina. La gran parte que son alineados de forma ideológica con el presidente Trump. En un momento donde la Casa Blanca está poniendo una presión enorme sobre Cuba, que ha perdido dos aliados, o bueno, que ha visto dos aliados debilitados en Venezuela y en Irán, yo creo que no es por suerte que el presidente Noboa ha decidido de expulsar la representación cubana esta semana. Es más una vez una forma de mostrar
y perdón que voy a usar una palabra difícil, su lealtad ideológica y política. Es para mí un acto casi de sumisión. Es lo que hemos visto en México también, la presidenta Sheinbaum, sin tener muchas opciones, en vez de solo responder y obedecer a lo que quiere la Casa Blanca. Es una relación totalmente asimétrica. Es verdad que Ecuador necesita la ayuda de Estados Unidos en muchas áreas, incluido la lucha contra el narco, pero para mí Ecuador está dejando de lado muchos derechos y mucha independencia como país constitucional. Sí, bueno, coincido plenamente con los panelistas. Me parece que de alguna otra forma se puede entender digamos, la medida desde el punto de vista de cómo está viviendo la región ahorita el tema político, ¿no? Sobre todo la presión con Cuba, me parece que es algo que todo el mundo habla de que este año va a haber un cambio importante en Cuba. Y obviamente todo eso tiene que ver con toda la política estadounidense sobre la región, toda vez que en el año pasado se emitió el documento de seguridad nacional por parte de Estados Unidos, donde claramente demuestra cuáles son sus intenciones con la región. Tal vez el tema de las formas es algo que deberíamos cuestionarnos. Me parece que ha habido algunos desconocimientos profundos que un poco rompen las sensibilidades de la diplomacia, que siempre son necesarios rescatarlos, porque bajo eso están siempre los principios de buenas relaciones y buena camaradería que deben existir en las relaciones internacionales. Pero también sí ha habido un estilo por parte del gobierno aquí que ya ha tomado decisiones de política internacional bastante cuestionables, ¿no? En el año 2024, la famosa invasión a la embajada mexicana, lo último que ha pasado con Colombia, la subida abrupta de aranceles, y actualmente este tema que tiene que ver con Cuba. El futuro lo dirá. Me parece que bajo estas circunstancias yo creo que deberemos cuestionar justamente cómo la región necesita asumirse pero como región en un contexto que es altamente complicado, ¿no? Como el tema que está pasando ahorita en Irán. Me parece que es muy complejo la situación, hay mucha incertidumbre. Y realmente lo que está en juego ahorita es la paz internacional, la paz mundial, ¿no? Y eso es un tema que Ecuador debe pensárselo muy seriamente, ¿no? Vamos aquí a un pequeño corte comercial, ya escuchando los criterios, lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto a esta relación entre Ecuador y Cuba, declararlo persona non grata, darle al personal diplomático también algún lapso para salir. Cuba responde diciendo que es un acto inamistoso, sin precedentes. Vamos a un corte comercial, esto es Ángulo. Hasta aquí Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel el día de hoy. Daniel Pontón, profesor del Instituto de Estudios del Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Hasta una nueva oportunidad. Voy a agradecer también a Chris Dalby. Él es analista en seguridad e inteligencia, también reportero experto en lo que tiene que ver con el crimen organizado. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y el criterio y la visión también voy a agradecer la de Daniela Valareso, exintendenta de Pichincha, exsecretaria de Seguridad de Quito. Gracias por haber estado con nosotros, Daniela. Gracias, Ruth, por la oportunidad. Gracias a los tres. Me despido. Soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.